Su tío y ambas tías estaban en el salón cuando Fanny bajó. Con gran interés la observó el primero, que vio con satisfacción la elegancia de su aspecto en general, así como su acentuado atractivo. La distinción y propiedad de su vestido fue cuanto se permitió alabar delante de ella, pero en cuanto Fanny abandonó de nuevo la habitación poco después, habló de su belleza con decidido elogio. «Sí», dijo Lady Bertram, «luce muy bien, le mandé mi doncella». «¿Que luce bien? Oh, claro», exclamó tía Norris. «Tiene motivos para lucir bien, con tantas ventajas, habiéndosela formado en el seno de esta familia como se ha hecho, beneficiándose de los ejemplares modales de sus primas. Piensa solo, mi querido Thomas, en lo extraordinarias que han sido las ventajas que tú y yo hemos podido proporcionarle. El mismo traje que le has alabado es el propio regalo que generosamente le hiciste cuando la boda de nuestra querida María. ¿Qué hubiera sido de ella si no la hubiéramos acogido?» Sir Thomas no dijo más, pero cuando se sentaron a la mesa, las miradas de los dos muchachos le dieron la seguridad de que el tema podría ser tocado de nuevo discretamente cuando se retirasen las señoras, con más éxito. Fanny notó que su aspecto merecía la aprobación de los presentes, y al notar que producía buen efecto lucía aún mejor. Se sentía feliz por diversos motivos y pronto se sintió más feliz aún, pues al salir de la habitación siguiendo a sus tías, Edmund, que mantenía abierta la puerta, le dijo al pasar junto a él: «Tendrás que bailar conmigo, Fanny. Tienes que reservarme 2 bailes, los que tú quieras, excepto los primeros». Ella no podía desear más, ni casi había estado nunca tan cerca de la felicidad en toda su vida. La alegría que tiempo atrás apreciara en sus primas el día de un baile ya no la sorprendía ahora. Consideró que, realmente, era algo encantador, y a continuación se dedicó a ensayar sus pasos por el salón en tanto pudo evitar que la observaba tía Norris, la cual estuvo al principio entregada por completo a la tarea de arreglar de nuevo, o desbaratar más bien, el magnífico fuego preparado por el mayordomo. Transcurrió media hora que, en otras circunstancias, le hubiera parecido, cuando menos, lánguida, pero en su ánimo prevalecía aún la felicidad. Era solo cuestión de pensar en su conversación con Edmund. ¿Y qué importaba el desasosiego de tía Norris? ¿Qué importaban los bostezos de Lady Bertram? Los caballeros se reunieron con ellas, y poco después empezó a reinar como una grata expectación ante la posible llegada de algún coche. Parecía haberse difundido una predisposición general a la alegría y el desenfado. Todos estaban de pie hablando y riendo, y cada momento tenía su encanto y aportaba una ilusión. Fanny comprendía que bajo la jovialidad de Edmund tenía que haber lucha, pero era delicioso ver cómo triunfó su esfuerzo. Cuando en realidad se oyó la llegada de los coches, cuando los invitados empezaron a presentarse en realidad, la alegría de su corazón quedó muy amortiguada. La presencia de tantos extraños hizo que se replegara en sí misma, y además de la gravedad y formalidad del primer gran círculo, que los modales de Sir Thomas y de Lady Bertram no podían contribuir a rebajar, se veía obligada de vez en cuando a soportar algo peor. Su tío la presentaba aquí y allá, poniéndola en el caso de tener que hablar, y hacer cortesías y hablar de nuevo. Era un pesado deber, y nunca se sometía a él sin mirar a William, que se paseaba tranquilamente en último término, ansiando poder estar a su lado. La entrada de los Grant y los Crawford fue una coyuntura favorable. Pronto se dio el embaramiento de la reunión ante su trato más democrático y sus mayores demostraciones de confianza. Formáronse pequeños grupos y todos se sintieron más a gusto. Fanny acusó la ventaja, y al eludir las fatigas de la cortesía, hubiera sentido nuevamente la más completa dicha de haber podido evitar que sus ojos se posaran alternativamente, ya en Edmund, ya en Mary. Esta estaba realmente encantadora, ¿y cuál no sería el resultado? Sus meditaciones quedaron interrumpidas al descubrir ante sí a Mr. Crawford, y sus pensamientos se encauzaron en otro sentido al pedirle casi al instante, que le reservara los 2 primeros bailes. La felicidad que sintió en aquel momento fue muy humana y diversa. Tener asegurada la pareja para el principio era una ventaja de suma importancia, pues el momento de iniciarse el baile se avecinaba a pasos agigantados, y ella estaba tan lejos de reconocer sus propias prendas como para imaginarse que, de no haberla solicitado Henry, hubiese sido la primera que habrían ido a buscar,
y solo hubiera conseguido pareja a través de una serie de pesquisas, alborotos y meditaciones, lo cual hubiera sido terrible, pero al mismo tiempo, en el modo de hacer Henry la petición había cierta agudeza que a ella no le gustó, y además notó que echaba una ojeada a su gargantilla. Con una sonrisa, ella creyó ver una sonrisa, que la hizo enrojecer y sentirse desventurada, y aunque no hubo una segunda ojeada que la inquietase, aunque la intención de Henry parecía entonces no ser otra que la de hacerse sencillamente agradable, ella no conseguía salir de su azoramiento, que aumentaba al pensar que él se daba cuenta, ni pudo sosegarse hasta que él se alejó para hablar con algún invitado. Entonces consiguió elevarse paulatinamente al grado de auténtica satisfacción que le producía el tener pareja, una pareja voluntaria, asegurada antes de que el baile diera comienzo. Al pasar los reunidos al salón de baile, Fanny se encontró por primera vez junto a Miss Crawford, cuyos ojos y sonrisas se dirigieron más inmediata e inequívocamente que los de su hermano a la gargantilla, y que empezaba a referirse al tema cuando Fanny, deseando abreviar, se apresuró a darle una explicación sobre la gargantilla número 2, la auténtica cadenilla. Miss Crawford escuchaba, y todos los cumplidos e insinuaciones que pensaba hacerle quedaron olvidados. Solo una impresión la dominaba, y demostrando que sus ojos, a pesar del brillo que tenían unos momentos antes, podían brillar aún con más fulgor, exclamó con vehemente satisfacción: ¿Esto hizo Edmund? Esto refleja exactamente su carácter. A nadie se le hubiera ocurrido, no encuentro palabras para alabarlo. Y miró en derredor, como impaciente por decírselo a él, pero no estaba cerca. En aquel momento acompañaba a unas señoras fuera del salón, y como llegara la señora Grant y las cogiese del brazo, llevando una a cada lado, siguieron al resto de la concurrencia. Fanny tenía el corazón oprimido, pero no había ocasión para ocuparse largo rato, ni siquiera de los sentimientos de Miss Crawford. Se hallaban en el salón de baile, sonaban los violines y en su ánimo había una inquietud que le impedía concentrar sus pensamientos en cosas serias. Tenía que estar pendiente de los preparativos generales y fijarse en cómo había que hacer las cosas. A los pocos minutos se les acercó Sir Thomas y le preguntó si tenía el baile comprometido. «Sí, tío, con Mr. Crawford», dijo Fanny. Esta era exactamente la contestación que él deseaba escuchar. Mr. Crawford no se hallaba lejos. Sir Thomas lo condujo hasta ella, al tiempo que le decía algo que reveló a Fanny que era ella quien debía encabezar y abrir el baile. Una idea que jamás se le había ocurrido. Siempre, al pensar en las minucias del baile, había dado por descontado que Edmund lo abriría con Miss Crawford, y su impresión fue tan fuerte que a pesar de que su tío decía lo contrario, no pudo evitar una exclamación de sorpresa, una insinuación sobre su incapacidad, hasta un ruego de que la relevasen del compromiso. Que llegara a argumentar en contra de la opinión de Sir Thomas era prueba de lo extremo del caso, pero fue tal su horror a la primera insinuación que hasta pudo mirarle al rostro y expresarle su esperanza de que podría arreglarse de otro modo. En vano, no obstante. Sir Thomas sonrió, trató de animarla y luego dijo con suficiente decisión y poniéndose demasiado serio para que ella se atreviera a aventurar otra palabra: «Tiene que ser así, querida». Y al instante se vio conducida por Mr. Crawford al extremo del salón, donde aguardaron a que se le juntaran las demás parejas, una tras otra, a medida que se formasen. Apenas podía creerlo, ella colocada a la cabeza de tantas damiselas elegantes. La distinción era excesiva, la trataban como a sus primas, y sus pensamientos volaron hacia aquellas primas ausentes con el más auténtico y tierno pesar porque no estaban en casa y no podían ocupar su puesto en el salón y participar de un placer que sería tan delicioso para ellas. Tantas veces como las había oído suspirar por un baile en casa, como cifrando en él la mayor de las felicidades, y hallarse ausentes cuando el baile se daba, y tener que abrir ella el baile, y con Mr. Crawford nada menos. Suponía que ellas no le envidiarían ahora tal distinción, pero al recordar el estado de cosas en el pasado otoño, lo que cada cual había sido respecto de los otros cuando una vez se bailó en aquella casa, la presente combinación era algo que pasaba casi de lo que ella podía comprender. El baile empezó. Constituyó más bien un honor que una dicha para Fanny, al principio cuando menos. Su pareja estaba de excelente humor e intentaba comunicárselo a ella,
pero estaba demasiado asustada para disfrutar mientras no pudiese suponer que ya no la observaban. Joven, bonita e ingenua, no cometía sin embargo una torpeza que no resultara una gracia, y pocas eran las personas que no estuvieran dispuestas a elogiarla. Era atractiva, era modesta, era la sobrina de Sir Thomas, y pronto corrió la voz de que era admirada por Mr. Crawford, motivos suficientes para merecer el favor general. El propio Sir Thomas observaba cómo se desenvolvía en la danza grandemente complacido. Estaba orgulloso de su sobrina, y sin atribuir todo su encanto personal a su trasplante a Mansfield, como al parecer hacía tía Norris, estaba satisfecho de sí mismo por haberle proporcionado lo demás, la educación y los modales, que esto sí le debía. Mientras Sir Thomas permanecía así de pie, contemplando a su sobrina, era a su vez observado por Miss Crawford, que adivinaba buena parte de sus pensamientos, y como a pesar de todo lo que él la perjudicase con sus conceptos, prevalecía en ella como un deseo general de acreditarse a sus ojos, aprovechó la oportunidad de pasar por su lado para decirle algo agradable sobre Fanny. El elogio fue caluroso, y él lo acogió como ella podía desear, suscribiéndolo con todo el entusiasmo que consentían la discreción, la cortesía y la mesurada lentitud de su lenguaje, y por cierto, aventajando en mucho a su esposa, que se mostró menos expresiva sobre el particular cuando, unos momentos después, al descubrirla Mary muy cerca, sentada en un sofá, dio esta media vuelta antes de empezar un baile para hacerle un cumplido respecto de lo encantadora que estaba Fanny. «Sí, es verdad que está muy encantadora», fue la plácida respuesta de Lady Bertram. «Mi doncella Chapman la ayudó a vestirse. Yo se la mandé». En realidad, no es que no le causara satisfacción el hecho de que admirasen a Fanny, pero mucho más la conmovía su propia bondad de enviarle a la señora Chapman hasta el punto de que no podía quitárselo de la cabeza. Miss Crawford conocía demasiado bien a la señora Norris para que se le ocurriera complacerla alabando a Fanny. Para ella, eligió una frase adecuada al caso. «Ah, señora, cuánto echamos de menos a nuestra querida María Rushworth y a Julia esta noche». Y a tía Norris correspondió con todas las sonrisas y palabras corteses para las que pudo hallar tiempo en medio de tantas ocupaciones como se había buscado, tales como organizar mesas de juego, hacer insinuaciones a Sir Thomas y procurar que todas las acompañantes se trasladasen a un extremo más conveniente del salón. Miss Crawford erró por completo el tiro, en cambio, en sus intenciones de complacer a la misma Fanny. Pretendía infundir a su corazoncito un aleteo de emoción y llenarla de gratas sensaciones al hacerla consciente de su propia importancia. Y dando una interpretación errónea al rubor de Fanny, persistió en la misma idea cuando se dirigió a ella al término de los 2 primeros bailes y le dijo, con mirada significativa: «¿Acaso usted podría decirme por qué mi hermano se marcha mañana a Londres? Dice que tiene allí asuntos que resolver, pero no me dice cuáles. Es la primera vez que me niega su confianza, pero esto es lo que nos ocurre a todas nos suplantan, tarde o temprano. Ahora, para informarme, tengo que acudir a usted. Por favor, ¿qué va a buscar Henry en Londres?». Fanny protestó, alegando su ignorancia con toda la energía que le permitió su turbación. «Pues bien, entonces», replicó Mary, riendo, «debo suponer que va por el placer de acompañar a su hermano y hablar de usted durante el camino». Fanny quedó confusa, pero con la confusión del disgusto, mientras Mary se asombró de que no sonriera y la consideró excesivamente inquieta y muy rara, o cualquier cosa antes que insensible a las atenciones de su hermano. Fanny gozó mucho en el transcurso de la velada, pero las atenciones de Henry tuvieron muy poco que ver. Mucho más hubiera preferido no verse solicitada de nuevo por él tan pronto, así como hubiera deseado no verse obligada a sospechar que las preguntas que él había formulado previamente a tía Norris, relativas a la hora de la cena, tenían como único objetivo el asegurarse un puesto a su lado en aquella parte de la velada. Pero no podía evitarlo. Forzosamente tenía que notar que él hacía objeto de todas sus preferencias, aunque no podía decir que resultara enfadoso, que hubiera indelicadeza ni jactancia en sus maneras, y a veces, cuando hablaba de William, no era en realidad desagradable, y mostraba un entusiasmo que le honraba. Pero a pesar de todo, no contribuyeron esas atenciones de Henry a su satisfacción. Ella era feliz siempre que miraba a William y veía lo muy a gusto que se estaba divirtiendo,
siempre que encontraba 5 minutos para dar con él una vuelta por el salón y podía escuchar lo que contaba de sus parejas. Ella era feliz al saberse admirada, y ella era feliz al tener todavía por delante los 2 bailes con Edmund durante casi toda la velada. Pues su mano velase requerida con tanta asiduidad que su indefinido compromiso con él seguía en continua perspectiva. Y hasta fue feliz cuando los 2 bailes tuvieron lugar, pero no porque de él se desprendiera alguna corriente de animación, ni debido a unas expresiones de tierna galantería como las que habían hecho su felicidad por la mañana. Edmund tenía el ánimo decaído, fatigado, y la felicidad de Fanny se fundaba ahora en el hecho de ser ella la persona amiga cerca de la cual pudiera hallar reposo. «Estoy exhausto de cortesías», dijo él. «He estado hablando incesantemente toda la noche, sin tener nada que decir, pero en ti, Fanny, he de hallar reposo. No necesitarás que te hable. Permitámonos el lujo del silencio». Fanny casi prefirió abstenerse incluso de expresar su conformidad, una lasitud que provenía en gran parte, seguramente, de los mismos sentimientos que él había confesado aquella mañana. Merecía especialmente ser respetada, y ambos se comportaron a lo largo de sus 2 bailes con tan formal sobriedad como para convencer a cualquier observador de que Sir Thomas no había criado una esposa para su hijo menor. La velada había procurado a Edmund poca satisfacción. Mary Crawford se mostró muy alegre al bailar con él, pero no era aquella alegría lo que podría hacerle bien. Antes abatió que levantó su ánimo. Y después, porque se sintió impelido a buscar de nuevo, llegó a afligirse por completo con su modo de hablar de la profesión que él estaba ahora a punto de abrazar. Habían hablado y habían permanecido callados. Él razonaba, ella ridiculizaba, y se habían separado al fin mutuamente ofendidos. Fanny, incapaz de reprimir por completo su impulso de observarlos, había visto lo bastante para estar medianamente satisfecha. Era salvaje sentirse feliz cuando Edmund estaba sufriendo. Aún así, cierta felicidad le producía, y tenía que producirle la misma convicción de que él sufría. Cuando hubieron terminado sus 2 bailes con Edmund, sus deseos de seguir bailando y su resistencia habían tocado igualmente a su fin, y como Sir Thomas la viera pasear, más que danzar, hacia el ocaso de sus fuerzas, sin aliento y con una mano en el costado, ordenó que se sentara definitivamente. A partir de aquel momento, Henry Crawford permaneció sentado también. «Pobre Fanny», exclamó William, llegándose a su lado para estar un momento con ella y manejando el abanico de su pareja como para resucitarla. «Qué pronto se ha rendido. Vamos, si el deporte empieza justamente ahora, espero que aún podamos resistir un par de horitas. ¿Cómo has podido cansarte tan pronto?» «Tan pronto, mi buen amigo», dijo Sir Thomas, sacando el reloj con toda la prevención necesaria. «Son las 3 y su hermana no está acostumbrada a esta clase de horario». «Pues bien, entonces, Fanny, mañana no deberás levantarte antes de que yo parta. Duerme cuanto puedas y no te preocupes por mí». «Oh, William, ¿cómo? ¿Pensabas estar levantada para la hora de la despedida?» «Oh, sí, tío», exclamó Fanny, abandonando el asiento con ansiedad para acercarse a Sir Thomas. «Debo levantarme y desayunar con él. Será la última vez, ¿sabe usted? La última mañana». «Sería mejor que no lo hicieras. Tiene que haberse desayunado y estar a punto de marchar a las 9:30, Mr. Crawford. Creo que vendrá usted a buscarle a las 9:30, ¿no es cierto?» Sin embargo, Fanny mostraba un deseo demasiado ferviente y había en sus ojos demasiadas lágrimas para negarle aquella satisfacción, y la cosa terminó con un benévolo bueno, que era una autorización. «Sí, a las 9:30», dijo Crawford a William al tiempo que éste se alejaba, «y seré puntual, porque allí no habrá hermana cariñosa que se levante por mí». Y en tono más bajo, dirigiéndose a Fanny, «Solo habrá una casa desolada de donde huir. Su hermano encontrará mañana mi concepto del tiempo muy distinto del suyo». Al cabo de una breve reflexión, Sir Thomas rogó a Crawford que les acompañara en el desayuno por la mañana, en vez de tomarlo solo. También él, el propio Sir Thomas, asistiría, y la prontitud con que su invitación fue aceptada la convenció de que sus sospechas, nacidas en gran parte de aquel baile, tenía que confesárselo, eran fundadas. Mr. Crawford estaba enamorado de Fanny, y él preveía con agrado lo que había de suceder. Su sobrina, entretanto, no pudo agradecerle lo que acababa de hacer. Había esperado tener a William dedicado exclusivamente a ella la última mañana,
Hubiera sido una complacencia inefable, pero aunque sus deseos se vieran desbaratados, no había ánimo de queja en su interior. Por el contrario, estaba tan poco acostumbrada a que consultaran su gusto o a que las cosas salieran a la medida de sus deseos, que se sintió más propensa a maravillarse y congratularse por haber conseguido tanto, que a lamentar la contrariedad posterior. Poco después, Sir Thomas volvió a entrometerse un poco en sus preferencias, al aconsejarle que fuera a acostarse inmediatamente. Consejo fue la palabra, pero era el consejo del poder absoluto, y ella no tuvo más remedio que levantarse y, con el adiós muy cordial de Henry, dirigirse mansamente a la puerta del salón, donde se detuvo como de Lady O'Braxholm Hall, un momento nada más, para contemplar el cuadro feliz y echar un último vistazo a las 5 o 6 incansables parejas que seguían todavía entregadas de lleno al ejercicio, y después empezó a subir lentamente por la escalera principal, perseguida por la incesante danza campestre, agitada por esperanzas y temores, con un resabio entre dulce y amargo, fatigada y con los pies doloridos, desvelada e inquieta, pero sintiendo, a pesar de todo, que un baile era algo realmente delicioso. Al mandarla hacia la cama, puede que Sir Thomas no pensara meramente en su salud. ¿Acaso consideró que Mr. Crawford había permanecido ya bastante rato sentado junto a ella? O quizás tuviera la intención de recomendarla como esposa, poniendo de manifiesto su docilidad.